a Paola Pejoveso el martes 30 de junio. Vamos a ver los principales temas de hoy. Y vamos a hablar de la situación de Grecia, que está sumida en la incertidumbre. El Fondo Monetario Internacional lo ha declarado en mora. Y también vamos a contarles detalles de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y su homóloga del Brasil. Y también el gobierno turco ha señalado que tiene la capacidad militar para no permanecer indiferente a los acontecimientos muy cerca de su frontera con Siria. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Farid Cajat el día de hoy en el análisis, y vamos a empezar hablando de Grecia. Ya venció los plazos y no cumplió con el pago al Fondo Monetario Internacional de 1.600 millones de deuda. Es el primer país desarrollado en incumplir un vencimiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, Argentina sí ha pasado de ser campeón mundial, porque el del 2001 había sido hasta ahora el mayor default de la historia de la humanidad. Van a tener que contentarse o conformarse con el segundo lugar, porque Grecia los acaba de desplazar del primero. Muy bien, vamos con el tema. Grecia está sumida en la incertidumbre ante un default. El Fondo Monetario Internacional ha confirmado que Atenas no pagó los 1.600 millones de euros de deuda y lo ha declarado en mora. Veamos. Entró en curso la cuenta regresiva para el default en Grecia. A pocas horas de vencer el plazo de pago griego de 1.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, los ciudadanos del país se encuentran sumidos en incertidumbre ante tal inevitable perspectiva. Las cosas no pintan nada bien, pues los ministros de Economía de la Eurozona trataron de llegar a un compromiso de último minuto sobre Grecia, pero fue en vano y rechazaron extender el plazo de la deuda, pese a que el primer ministro Alexis Tsipras había pedido una prórroga para evitar el impago cuando expire el programa actual esta medianoche. A su vez, el gobierno heleno pidió al Eurogrupo un tercer rescate financiero y excluir de la negociación al Fondo Monetario Internacional, institución que dirige Christine Lagarde, pero sus pedidos fueron denegados. El corralito, quizá la última esperanza de Grecia, parece ser la oferta de Bruselas, la cual implica no solo que Tsipras acepte el acuerdo que rechazó el pasado viernes, sino que además haga campaña para que en el referéndum convocado para el próximo domingo gane el sí a esa propuesta. A cambio, Bruselas ofrece poner en manos de Grecia lo antes posible 35.000 millones de euros en fondos europeos para el desarrollo y una posible reestructuración de la gigantesca deuda pública griega. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel, en una reunión con diputados de su partido, expresó que no se debatirá una nueva demanda de ayuda por parte de Atenas antes de la celebración del referéndum. Ante la pronta bancarrota de Grecia, el Banco Central Europeo no descarta la salida de este país de la zona euro. Así es, ya se vencieron los plazos y ya Grecia había pedido al Fondo Monetario Internacional que aplace, ¿no? Que una prórroga. Sin embargo, esta fue rechazada. ¿Qué significa? ¿Ya está en default? ¿Técnicamente o todavía? Técnicamente sí, o sea, ha dejado de pagar. El tema es cuando lo registra en su contabilidad el fondo, podría retrasar unos días eso, pero para todo efecto práctico es un vencimiento que no se ha pospuesto y que por ende ha quedado impago. La pregunta ahora es si todavía hay la posibilidad de algún tipo de acuerdo
antes del referendo o ya no. O sea, lo que algunos especulan es que Tsipras podría aceptar este nuevo ofrecimiento extendido por el presidente de la Comisión Europea, Juncker, que básicamente mantiene las condiciones que los acreedores le habían impuesto a Grecia, pero como compensación para que termine siendo aceptable se incluye la posibilidad primero de un fondo de inversiones para reactivar la economía griega y segundo una promesa de negociar en otoño, o sea en unos 3 meses, si no me equivoco, una reestructuración de la deuda. En buen romance, reestructurar la deuda quiere decir dilatar los plazos de pago, o sea, dar más tiempo y reducir tasas de interés, o sea, un pago menor al que se daría de no haber reestructuración. La pregunta, repito, si eso va a ser suficiente como para que Grecia cambie su actitud frente al referendo, el gobierno griego, pero incluso si, independientemente del resultado del referendo el 6 de julio, o sea, este domingo, se viene un vencimiento aún más grande, y ese es con el Banco Central Europeo, que está dándole una línea de apoyo a los bancos griegos, y que ahí sí claramente de no producirse ese pago en ausencia de un acuerdo, la situación sería francamente de pronóstico reservado, si es que no lo es ya. Claro, porque ya estamos, bueno, es miércoles en Grecia, entonces son días de miércoles a domingo en el cual hay como una especie de... O sea, no se sabe qué va a pasar, por lo menos hasta conocer los resultados del referéndum. A partir de ahí ya se puede ver, buscar una posible solución, porque Alemania continúa con la posibilidad de seguir negociando incluso, ¿no? Sí, de ganar el sí o no. Sí, digamos de ganar el sí, la ventaja que tiene Tsipras es que podría decir, bueno, yo al menos le di al pueblo griego la posibilidad de pronunciarse, cosa que ningún gobierno anterior había hecho del 2010 a la fecha, y el pueblo griego, contra mi opinión, ha votado a favor del ofrecimiento de los acreedores, y eso obviamente, digamos, le daría el espaldarazo político que necesita para negociar en esos términos, en los términos de ese último ofrecimiento, más presumiblemente lo que ha añadido Juncker en las últimas horas. También cabe la posibilidad de que el gobierno de Tsipras no desee ser el responsable de un acuerdo en esos términos y decida convocar elecciones anticipadas, las cuales con virtual seguridad perdería en este contexto. Claro, entonces, ¿cuál es la situación de los griegos? Yo imagino que una incertidumbre total, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar con tus ahorros? La gran discusión es en qué medida este es un riesgo calculado por parte del gobierno griego, que sin embargo está tomando riesgos enormes, pero calculados, y en qué medida el gobierno griego está actuando sin un norte claro, sin saber muy bien lo que hace. Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, probablemente sepamos a qué atenernos. El tema es que incluso en el escenario en el cual se trataría de un riesgo calculado, la idea básica es que para que los acreedores estén dispuestos a hacerte concesiones, tienen que creer que la posibilidad de caer en el abismo, aunque sea de manera accidental, es real. Y el punto es que sea de manera, por producto de un error de cálculo, sea por impericia y negligencia, Grecia de cualquier manera está en un riesgo real de caer en un pozo, en un abismo. Pero es como que quisieran sacar de quicio también a toda la Unión Europea. Sin embargo, mucha paciencia tiene Alemania. ¿Por qué Angela Merkel tiene esa posición? ¿Cuánto podrían fácilmente patear el tablero también? No, es que una de las cosas a las que... A ver, ¿a qué apuesta? Había dicho en programas anteriores que este es el juego de la gallina, ¿no? Basado en una escena de la película Rebelde sin causa, en donde James Dean y un contrincante enfilan sus autos hacia un precipicio y la idea es saltar último, antes que el rival, de manera que ganes el juego, pero evitando caer al precipicio. Para que tu rival crea que estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, pues tienes que correr riesgos, de otra manera no te haría las concesiones que estaría dispuesto a hacer solo si está dispuesto a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Pero además, respondiendo a la pregunta sobre la actitud de Merkel, el tema es que nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el costo de un default griego y de una eventual salida de Grecia de la zona euro para el resto de Europa. Hasta ahora el cálculo es que no va a tener mayor efecto contagio, pero la reacción de las bolsas y las primas de riesgo de los países de la zona euro altamente endeudados sugiere que probablemente el riesgo, digamos, de contagio sea mayor de lo que se creía.
Muy bien, y vamos a seguir hablando de economía, esta vez del gobernador de Puerto Rico, que admitió que no puede pagar la deuda pública que tienen, que asciende a $72 millones y que va a